Imagina un mundo donde nada te afecta, donde te levantas cada mañana con la certeza de que lo que te preocupa simplemente no tiene poder sobre ti. ¿Te gustaría experimentar esa libertad? En el vídeo de hoy, vamos a explorar cómo aplicar las enseñanzas de Epicteto, un antiguo sabio estoico, para transformar tu vida. Que no te importe lo que digan o piensen los demás. Lo importante es que actúes como si nada te molestara, y descubrirás una nueva forma de vivir. Esto no es solo teoría, es una poderosa herramienta que cambiará tu manera de enfrentar los desafíos y las críticas. Prepárate para descubrir cómo el estoicismo puede liberarte de la ansiedad y el dolor, devolviéndote el control sobre tu vida. Este es un vídeo que debes ver. Es poderoso, transformador, y está a punto de revolucionar tu manera de pensar. 1. El secreto doloroso. Imagina un pequeño pueblo rodeado de montañas, donde el sol apenas se filtra a través de las densas nubes grises que parecen nunca querer irse. En medio de ese escenario, vive un joven llamado Lucas, alguien que siempre ha guardado un secreto muy doloroso en su corazón. Desde que era niño, Lucas sentía que llevaba una carga invisible, algo que le dolía mucho, pero que no sabía cómo expresar. Lucas había aprendido desde pequeño a mantener sus emociones guardadas, pues había notado que no todas las personas eran amables o comprensivas. Algunos, en lugar de ayudarlo, parecían disfrutar viéndolo sufrir. Se burlaban de él en la escuela, y las palabras crueles de sus compañeros resonaban en su cabeza durante mucho tiempo. Era triste, pero así era la realidad que enfrentaba. 2. Las lecciones de la vida. A medida que Lucas crecía, comprendió que el mundo no siempre era un lugar seguro. No solo en la escuela, sino también en el trabajo, e incluso a veces en su propia familia, había personas que parecían querer empeorar las cosas. Gente que, en lugar de apoyarlo, intentaba hacerle sentir aún peor cuando notaban que estaba triste o débil. Pero Lucas no era alguien que se diera por vencido fácilmente. Empezó a observar, a aprender de sus experiencias y a buscar respuestas. ¿Qué podía hacer para protegerse de las personas que intentaban derribarlo? ¿Cómo podría mantener su espíritu intacto en un mundo que a menudo parecía tan hostil? Fue entonces cuando Lucas se encontró con los escritos de un antiguo filósofo llamado Epicteto. Este sabio griego había vivido hace mucho tiempo, pero sus palabras resonaron profundamente en el corazón de Lucas. Epicteto enseñaba que la verdadera fortaleza no radica en la ausencia de problemas, sino en cómo elegimos enfrentarlos. Antes de continuar, verifica si estás suscrito al canal. Continuaremos trayéndote el mejor contenido sobre estoicismo. 3. El árbol firme. Epicteto hablaba de la importancia de no mostrar nuestras debilidades al mundo. No se trataba de ocultar nuestros sentimientos o de nunca pedir ayuda, sino de aprender a ser fuertes. Lucas entendió que no debía dejar que cualquiera viera lo que lo lastimaba. Era como un árbol en medio de una tormenta. Las ramas y las hojas podían agitarse, pero el tronco, la parte más importante, debía mantenerse firme y fuerte, sin moverse. Imaginó ser como ese árbol, plantado en medio de una feroz tormenta. Los vientos aullaban, las lluvias golpeaban sin piedad, pero el árbol no se tambaleaba. En su interior, Lucas comenzó a cultivar esa fortaleza. Comprendió que, aunque las personas a su alrededor podrían pensar que estaba pasando por un mal momento, si lograba mantenerse fuerte por dentro, nada podría derrumbarlo. 4. El poder del silencio. El primer principio que Lucas aprendió fue el de escuchar más de lo que hablas. Se dio cuenta de que a menudo estaba tan ocupado defendiendo sus propias ideas y pensamientos que no prestaba atención a lo que los demás decían. Pero Epicteto enseñaba que tenemos dos oídos y una boca por una razón, para escuchar el doble de lo que hablamos. Lucas comenzó a practicar esto. En lugar de saltar inmediatamente con una respuesta o una opinión, se forzó a escuchar. A veces, mientras escuchaba, se daba cuenta de que las palabras de los demás le ofrecían una perspectiva nueva, una solución que no había considerado antes. Se sorprendió de cuánto podía aprender simplemente cerrando la boca y abriendo los oídos. 5. El arte de esperar lo inesperado. El segundo principio que Epicteto enseñó a Lucas fue el de esperar lo inesperado. Lucas solía preocuparse mucho por lo que podría salir mal en el futuro. Pasaba noches sin dormir, imaginando todos los posibles desastres que podrían ocurrir. Pero Epicteto tenía una perspectiva diferente. Si imaginas que las cosas malas ya han sucedido, ¿qué más podría asustarte? Lucas comenzó a practicar esta idea. Cada vez que una preocupación se instalaba en su mente, él la enfrentaba de frente, imaginando el peor escenario posible. Y entonces, una vez que había enfrentado sus temores en su mente, encontraba una extraña paz. Si lo peor ya había pasado en su imaginación, nada en la realidad podría sorprenderlo o asustarlo tanto. El valor de los fracasos. Epicteto también le enseñó a Lucas que, no temas fallar, es la clave para mejorar.
En su vida, Lucas había hecho lo imposible para evitar que los demás pensaran que era un tonto. Temía el juicio, la burla, el rechazo. Pero este antiguo filósofo lo invitaba a ver las cosas de otra manera. Ser considerado un tonto puede ser una de las mejores cosas que te pasen, había dicho Epicteto. Porque cuando fallamos, aprendemos. Lucas comenzó a ver sus errores y fracasos como oportunidades. En lugar de esconderse cuando algo no salía bien, empezó a enfrentarlo con valentía. Cada fracaso era una piedra que podía pulir, una lección que lo acercaba más a la excelencia. 7. Los sueños múltiples. Otro de los principios que Epicteto enseñó a Lucas fue el de no pongas todos tus sueños en una sola canasta. Durante mucho tiempo, Lucas había apostado todo en un solo sueño, y cuando no se cumplió, se sintió devastado. Pero Epicteto le mostró que la vida es mucho más amplia que un solo sueño. Lucas comenzó a diversificar sus sueños, a soñar con muchas cosas diferentes. Si uno no se hacía realidad, otro sí lo haría. Empezó a multiplicar sus posibilidades de éxito, y con cada nuevo sueño, su esperanza y entusiasmo por la vida crecía. 8. La muerte y el viaje. Epicteto también le recordó a Lucas una verdad inevitable: la muerte es parte del viaje. Este principio no estaba destinado a entristecerlo, sino a ayudarlo a valorar su tiempo. Todos, sin excepción, llegaremos al mismo destino. Entonces, ¿vale la pena pasar años y años ahorrando para algo que no podremos llevarnos cuando nos vayamos? Lucas comenzó a ver la vida de manera diferente. Comprendió que, en lugar de obsesionarse con las cosas materiales, debía centrarse en adquirir sabiduría y experiencias. Estas eran las verdaderas riquezas que podría llevarse consigo al final del camino. 9. La verdadera riqueza. La verdadera riqueza es estar contento con lo que tienes, le dijo Epicteto. Lucas había pasado gran parte de su vida persiguiendo cosas: más dinero, una casa más grande, más reconocimiento. Pero un día se detuvo y se preguntó: ¿soy feliz con lo que ya tengo? Empezó a practicar la gratitud, a detenerse y apreciar lo que ya estaba en su vida. Descubrió que la felicidad no viene de tenerlo todo, sino de saber disfrutar lo que ya posees. Aprendió a sentirse verdaderamente satisfecho, no porque tuviera más que los demás, sino porque había encontrado la paz en lo que ya tenía. 10. La humildad del aprendiz. Uno de los principios más transformadores para Lucas fue el de cultivar la humildad en tu vida. Epicteto enseñaba que si realmente quieres aprender algo, debes empezar por reconocer lo que no sabes. Lucas había pasado gran parte de su vida creyendo que lo sabía todo, o al menos fingiendo que era así. Pero cuanto más fingía, más lejos se sentía del verdadero conocimiento. Epicteto lo invitó a ver el mundo con los ojos de un niño, siempre asombrado y con ganas de aprender. Lucas empezó a dejar de lado su orgullo y a abrirse a nuevas ideas, nuevas experiencias. Se dio cuenta de que cuanto más humilde era, más aprendía, y cuanto más aprendía, más crecía. 11. La trampa de la culpa. La culpa es como un veneno, decía Epicteto. Algunas personas culpan a los demás, otras se culpan a sí mismas, pero los sabios saben que la culpa es una pérdida de tiempo. Lucas había sido atrapado por la culpa muchas veces. A veces culpaba a otros por sus problemas, y otras veces se castigaba a sí mismo. Pero Epicteto lo ayudó a ver que la culpa solo lo frenaba. En lugar de culpar a otros o a sí mismo, Lucas aprendió a aceptar la responsabilidad y a buscar soluciones. Comprendió que la culpa era una trampa fácil de caer, pero que la verdadera fortaleza radica en asumir nuestras acciones y aprender de ellas. 12. Las influencias positivas. Epicteto también enseñó a Lucas la importancia de rodéate de personas que te impulsen a ser mejor. A veces, Lucas se encontraba rodeado de personas que lo drenaban, que lo llenaban de negatividad. Pero Epicteto le mostró que, así como evitamos a alguien que está estornudando para no enfermarnos, deberíamos evitar la negatividad de quienes nos rodean. Lucas empezó a buscar personas que lo inspiraran, que lo impulsaran a ser la mejor versión de sí mismo. Descubrió que cuando se rodeaba de personas positivas, su energía crecía, su ánimo se levantaba, y su vida en general mejoraba. 13. Las reacciones que definen destinos. No podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí cómo reaccionamos, decía Epicteto. Este principio fue uno de los más poderosos para Lucas. Durante mucho tiempo, había creído que la vida estaba fuera de su control, que era una víctima de las circunstancias. Pero Epicteto lo desafió a ver las cosas de manera diferente. Ante una situación difícil, como perder un trabajo o atravesar una crisis personal, Lucas comenzó a preguntarse: ¿cómo puedo reaccionar de manera que esto me fortalezca, en lugar de debilitarme? Descubrió que sus reacciones definían su destino, que no era lo que le sucedía lo que importaba, sino lo que él hacía con ello. 14. El deber sin aplausos.
Haz lo que te corresponde sin esperar aplausos, enseñaba Epicteto. Este principio fue un recordatorio constante para Lucas de que sus acciones no debían depender del reconocimiento de los demás. En la sociedad, todos tenemos un papel que cumplir, una responsabilidad que llevar a cabo. Lucas comenzó a cumplir con sus deberes de manera más diligente, sin esperar elogios ni recompensas. Comprendió que el verdadero valor de su trabajo radicaba en hacerlo bien, no en recibir aplausos por ello. Se convirtió en una persona más centrada y comprometida con su propósito. 15. El poder de la ignorancia selectiva. No te dejes atrapar por el odio, ignora a quienes te odian, decía Epicteto. Lucas había sido víctima de la crítica y el odio en varias ocasiones. Pero este principio le enseñó que él era mucho más grande que aquellos que lo criticaban. No merecían ni un segundo de su tiempo o sus pensamientos. Lucas comenzó a practicar la ignorancia selectiva. Cuando alguien lo atacaba o intentaba derribarlo, simplemente lo ignoraba y seguía adelante. Al hacerlo, descubrió que se volvía inmune a la negatividad de los demás. Nadie podía afectarlo si él no lo permitía. 16. La belleza de la simplicidad. Epicteto también enseñó a Lucas a elegir la simplicidad en su vida. En un mundo lleno de lujos y comodidades, Lucas se había sentido atraído por las cosas brillantes, pero a menudo se sentía agobiado por ellas. Epicteto le mostró que la simplicidad era una forma de liberarse. Vivir de manera sencilla, sin preocuparse por el mantenimiento constante de lujos innecesarios, hizo que Lucas se sintiera más ligero. Descubrió que con menos, podía vivir más. Más tiempo, más paz, más libertad para disfrutar de las cosas que realmente importaban. 17. El control de las emociones. Epicteto enseñó a Lucas un principio fundamental: no dejes que los demás controlen tus emociones. A lo largo de su vida, Lucas había dejado que las palabras y acciones de los demás lo afectaran profundamente. Pero Epicteto le mostró que esto significaba entregar el control de su vida a otros. Lucas aprendió a poner una barrera entre él y las actitudes negativas de los demás. Comprendió que él decidía cómo reaccionar, y que nadie podía controlar sus emociones a menos que él lo permitiera. Esta nueva perspectiva le dio una sensación de poder y control sobre su vida que nunca antes había experimentado. 18. El valor de la amistad. La amistad es más valiosa que el oro, le recordó Epicteto a Lucas. A lo largo de su vida, Lucas había valorado las cosas materiales, pero a menudo había descuidado las relaciones. Epicteto lo instó a invertir en amistades genuinas, a cuidar de aquellas relaciones que realmente importaban. Lucas comenzó a valorar más a sus amigos, a darles el tiempo y la atención que merecían. Descubrió que al final del día, era la riqueza emocional de las relaciones lo que realmente contaba, lo que lo sostenía cuando todo lo demás se desvanecía. 19. Encontrar lo positivo. Epicteto enseñó a Lucas a encontrar siempre lo positivo en cada situación. Pase lo que pase, Epicteto le mostró que siempre había una lección, una oportunidad escondida en cada desafío. Lucas comenzó a ver cada obstáculo como una puerta que lo llevaba a algo mejor. Cuando enfrentaba un problema, en lugar de dejarse abatir, Lucas buscaba la manera de convertirlo en una ventaja. Si perdía algo, buscaba lo que podía ganar en su lugar. Este cambio de mentalidad lo hizo más fuerte y más resiliente, capaz de enfrentar cualquier desafío con optimismo. 20. El tiempo y el control. Finalmente, Epicteto enseñó a Lucas a no perder tiempo preocupándote por lo que no puedes controlar. Lucas había pasado gran parte de su vida tratando de controlar cada pequeño detalle, pero Epicteto le mostró que esto era una pérdida de tiempo. Lucas aprendió a concentrarse en lo que estaba bajo su control, sus pensamientos, sus acciones, sus decisiones. Lo demás, lo que estaba fuera de su control, lo dejó ir. Esta nueva forma de vivir le trajo una paz que nunca antes había conocido. 21. El desafío del silencio. Lucas había aprendido a escuchar más de lo que hablaba, pero también descubrió que la verdadera sabiduría no solo reside en escuchar a los demás, sino también en escucharse a uno mismo. En su viaje hacia el autoconocimiento, comenzó a practicar el arte del silencio interior. Se dedicó a momentos de reflexión profunda, en los que se sentaba en un rincón tranquilo y escuchaba sus propios pensamientos y emociones. Durante estos momentos de silencio, Lucas se dio cuenta de que a menudo se había dejado llevar por el ruido exterior. La presión de las opiniones ajenas, el bullicio de la vida diaria, todo esto lo había apartado de su verdadero yo. Ahora, al buscar el silencio, encontraba respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. El silencio se convirtió en su aliado, un espacio donde podía conectar con su fortaleza interior y encontrar claridad. 22. La esperanza en lo desconocido. La práctica de esperar lo inesperado no fue fácil para Lucas. Al principio, la idea de anticipar lo peor le parecía una carga.
Pero con el tiempo, se dio cuenta de que prepararse para lo inesperado no significaba vivir en el temor, sino más bien en la preparación. Empezó a escribir un diario en el que anotaba sus miedos y preocupaciones, y luego hacía una lista de cómo podría enfrentarlos. Este ejercicio no solo lo ayudó a reducir la ansiedad, sino que también lo preparó para enfrentar los desafíos con una mentalidad más flexible. Cuando lo inesperado realmente ocurrió, Lucas ya había desarrollado estrategias para manejarlo. Aprendió que, en lugar de temer lo desconocido, podía abrazarlo como una oportunidad para probar su fortaleza y adaptabilidad. 23. El valor del fracaso. Lucas comenzó a ver el fracaso de una manera completamente nueva. Cada vez que cometía un error, en lugar de sentirse derrotado, se preguntaba, ¿qué puedo aprender de esto? Empezó a ver el fracaso como una oportunidad para crecer, no como un obstáculo. En su trabajo, Lucas enfrentó varios fracasos. Un proyecto importante no salió como esperaba, y recibió críticas severas. En lugar de hundirse en la desesperación, analizó lo que había salido mal, habló con colegas para recibir retroalimentación constructiva y usó esa experiencia para mejorar. Este cambio de mentalidad le permitió no solo superar los fracasos, sino también convertirlos en peldaños hacia el éxito. 24. La diversidad de los sueños. Con el tiempo, Lucas se dio cuenta de que los sueños eran como estrellas en el cielo nocturno. Si fijaba su mirada solo en una, podía perderse en la oscuridad si no se cumplía. Pero si mantenía la vista en muchas estrellas, podía encontrar su camino incluso en las noches más oscuras. Lucas diversificó sus sueños y metas. Se embarcó en nuevos proyectos, exploró diferentes pasiones y se permitió soñar de manera amplia. Al hacerlo, no solo aumentó sus posibilidades de éxito, sino que también descubrió nuevas áreas de interés y satisfacción. Esta amplitud de sueños enriqueció su vida y le dio una perspectiva más amplia sobre sus verdaderas aspiraciones. 25. La muerte como motivación. Epicteto había enseñado a Lucas a valorar el tiempo y a vivir de manera significativa, sabiendo que la muerte es parte inevitable del viaje. Lucas empezó a reflexionar sobre su propia mortalidad y cómo esto impactaba sus decisiones diarias. En lugar de dejarse llevar por la prisa y el estrés, Lucas comenzó a vivir de manera más intencional. Se dedicó a proyectos que realmente le apasionaban, a pasar tiempo con sus seres queridos y a disfrutar de cada momento. Esta nueva perspectiva le permitió apreciar más la vida y vivir de manera más plena, sabiendo que cada día contaba. 26. La apreciación de lo que tienes. Lucas se convirtió en un maestro de la gratitud. Cada día, antes de dormir, tomaba unos minutos para reflexionar sobre lo que tenía en su vida. Anotaba en su diario todas las cosas por las que estaba agradecido: su salud, sus amigos, su hogar. Este ejercicio diario no solo mejoró su estado de ánimo, sino que también le enseñó a apreciar las cosas que antes pasaba por alto. Lucas descubrió que la verdadera riqueza no estaba en acumular más cosas, sino en ser consciente y agradecido por lo que ya tenía. 27. La humildad como clave para el aprendizaje. Con cada nueva experiencia, Lucas se esforzaba por mantener una actitud de humildad. En sus interacciones con los demás, se esforzaba por escuchar y aprender, en lugar de imponer sus propias ideas. Buscó activamente el consejo de personas que respetaba y se dio cuenta de que cada conversación era una oportunidad para aprender algo nuevo. Esta actitud de humildad le permitió construir relaciones más profundas y significativas. Al reconocer que siempre había algo nuevo que aprender, Lucas se convirtió en un estudiante perpetuo, siempre abierto a nuevas ideas y perspectivas. 28. Superar la culpa. Lucas comenzó a aplicar el principio de superar la culpa al enfrentar sus errores y responsabilidades de manera constructiva. En lugar de quedarse atrapado en el ciclo de la culpa, se enfocó en encontrar soluciones y avanzar. Al practicar la autoaceptación y la responsabilidad, Lucas descubrió que la culpa no solo era inútil, sino que también le impedía crecer. Esta nueva perspectiva le permitió abordar los desafíos con una mentalidad más positiva y enfocada en la acción. 29. El entorno de influencias positivas. Lucas se rodeó de personas que lo inspiraban a ser su mejor versión. Comenzó a elegir sus amistades con cuidado, buscando a personas que compartieran sus valores y aspiraciones. Estas nuevas relaciones no solo enriquecieron su vida, sino que también lo empujaron a crecer y a alcanzar nuevas alturas. Lucas descubrió que el entorno en el que se encontraba tenía un impacto significativo en su bienestar y éxito. Al rodearse de influencias positivas, pudo mantener una actitud optimista y mantenerse enfocado en sus objetivos. 30. Las reacciones que definen el destino. Lucas entendió que sus reacciones ante los desafíos eran las que realmente definían su destino. Cuando enfrentó una situación difícil, como una crisis personal o profesional, se esforzó por mantener la calma y reaccionar de manera positiva. Este enfoque proactivo le permitió superar obstáculos y convertir las dificultades en oportunidades.
Lucas aprendió que, aunque no podía controlar todas las circunstancias, sí podía controlar cómo respondía a ellas. 31. Cumplir con el deber. Lucas adoptó el principio de cumplir con sus responsabilidades sin esperar elogios. Se enfocó en hacer su trabajo con integridad y dedicación, sabiendo que su verdadero valor radicaba en la calidad de su esfuerzo, no en el reconocimiento externo. Este enfoque le permitió sentirse más satisfecho con su trabajo y su vida en general. Lucas descubrió que el verdadero sentido del deber estaba en hacer lo correcto, independientemente de si recibía aplausos o no. 32. Ignorar la negatividad. Lucas aprendió a ignorar la negatividad de los demás y a centrarse en su propio crecimiento. Al enfrentar críticas y comentarios destructivos, optaba por no dejar que afectaran su estado de ánimo o su autoestima. Esta capacidad de ignorar la negatividad le permitió mantener una mentalidad positiva y enfocada en sus metas. Lucas descubrió que al no permitir que las opiniones de los demás lo afectaran, podía avanzar con mayor confianza y determinación. 33. La belleza de la simplicidad. Lucas adoptó un estilo de vida más simple, reduciendo las preocupaciones materiales y enfocándose en lo que realmente importaba. Esta decisión no solo alivió el estrés, sino que también le permitió disfrutar más de las cosas simples de la vida. Vivir de manera sencilla le proporcionó una mayor claridad mental y emocional. Lucas se dio cuenta de que la verdadera libertad residía en despojarse de las complicaciones innecesarias y centrarse en lo esencial. 34. El control de las emociones. Lucas empezó a tomar el control de sus emociones, evitando que las acciones de los demás influyeran en su estado de ánimo. Practicó la autoconsciencia y la autorregulación, aprendiendo a gestionar sus reacciones de manera más efectiva. Al hacerlo, Lucas descubrió una nueva libertad emocional. Se sintió más empoderado y menos afectado por las circunstancias externas, lo que le permitió enfrentar los desafíos con mayor calma y resiliencia. 36. El control y el tiempo. Finalmente, Lucas aprendió a no perder tiempo preocupándose por lo que no podía controlar. En lugar de dejarse consumir por la incertidumbre, se enfocó en lo que sí podía cambiar y mejorar. Esta nueva perspectiva le permitió vivir con una mayor sensación de paz y propósito. Lucas descubrió que, al centrarse en sus propias acciones y decisiones, podía crear la vida que deseaba, sin ser arrastrado por factores externos fuera de su control. Y ahí lo tienes. Hemos recorrido un camino fascinante a través de las enseñanzas de Epicteto, desentrañando secretos que pueden cambiar radicalmente nuestra manera de vivir. Desde aprender a mantenernos firmes como un árbol durante las tormentas de la vida, hasta rodearnos de personas que realmente nos impulsan a ser mejores, cada uno de estos principios nos acerca un paso más a una vida de verdadera libertad y fortaleza. Recuerda, no se trata de evitar las dificultades o negar el dolor, sino de enfrentar cada desafío con una mentalidad estoica que transforma lo negativo en una oportunidad para crecer. Cada vez que te enfrentes a una crítica, a un error o a un revés, recuerda que tienes en tus manos el poder de decidir cómo reaccionar. Con cada decisión consciente, estás construyendo una vida más resiliente, más auténtica y, sobre todo, más en control. Si este vídeo te ha inspirado, no olvides compartir tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Dinos cómo aplicarás estas enseñanzas en tu vida diaria. Y si eres nuevo aquí, suscríbete para no perderte más contenido que te ayudará a ser más fuerte, sabio y feliz. Gracias por acompañarnos en este viaje de autoconocimiento y empoderamiento. Hasta la próxima, y recuerda, tu fortaleza interior es tu mayor tesoro.